se las voy a mostrar en el contexto principal, ¿sí? ¿De dónde traía el agua esta fuente? Desde el Challao. ¿Dónde se encuentra el Challao? 14 kilómetros hacia el oeste de la ciudad de Mendoza, de una surgente de agua mineral y potable. El agua era canalizada por ese caño que ustedes pueden observar únicamente en la porción faltante y estaba protegido por este albañal. ¿Qué funciones cumplía el albañal? Bueno, la de proteger el caño, y la segunda servía como un detector de fallas o de fisuras. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un caño se rompía, mojaba los ladrillos superiores. Ladrillo mojado era sinónimo de caño roto y de esta forma se determinaban las fallas sísmicas, ¿sí? No sé si alcanzan a percibir una baja presión atmosférica dentro de este lugar. Esto se debe a un principio de conservación arqueológico. Nosotros hemos estabilizado el ambiente dentro de este lugar para evitar que varíe la temperatura y la humedad. ¿Qué genera esto? Un salitre, como sal, que lo que hace es reventar los ladrillos como pueden observarlo. Al estabilizar el ambiente evitamos la formación del salitre y por consiguiente la destrucción del contexto arqueológico, ¿sí? Ahora vamos a ingresar a la cámara. Bien, pueden observar las tres fuentes, una arriba de otra. Esta circular es la fuente que tenemos en el centro de la plaza actual, que ustedes pueden observar ha generado filtraciones de agua durante mucho tiempo y ha afectado fuertemente al contexto arqueológico. Luego pueden ver la fuente del año 1930, esta mezcla de ladrillo moderno con cemento. Y este bloque que observan debajo es la fuente del año 1814. Para que se den una idea de cómo era. Este era el piso de la plaza del año 1814, un piso de tierra apisonada. La gente tenía que subir un posible escalón, que sería este que les estoy indicando, para llegar a un desagüe donde obtenían el agua para su consumo, ¿sí? Si ustedes viesen la fuente desde arriba, la de 1814, verían que dentro de la fuente se encuentra una segunda cámara o reservorio, que lo que hacía era filtrar o limpiar el barro que traía el agua. Esta fuente, la de 1814, tenía un filtro de piedra pómez. ¿Saben lo que es la piedra pómez? Sí. Que lo que hacía era limpiar el agua permanentemente. El barro se lo llevaba un caño hasta el canal que tenemos detrás del museo actual, y por el desagüe que enseguida les voy a indicar salía el agua limpia y decantada, y de ahí venían las personas a sacarla para su consumo, ¿sí? Vamos a dar la vuelta para que puedan apreciar la parte interna. Cualquier pregunta que tengan se la puedo responder. Si no acá con la cabeza, vamos a pegar. Bien, desde la toma de agua en el Challao, desde donde viene el agua en el Challao hasta este lugar, miren, tenemos un desnivel natural de 65 metros, siendo el Challao la parte más elevada. Si al agua no le hubiesen bajado la velocidad, el agua hubiese adquirido mayor velocidad y hubiese reventado los caños principales. Es por esto que se construían estas cisternas o sifones. Van a haber 14, una por kilómetro. Esta es la última, y ustedes pueden observar que nosotros hemos excavado la base, encontrando una gran cantidad de cerámica en la base, lo que indica que esto también sirvió para abastecer de agua a la población. No era un agua que estaba filtrada, pero no por esto dejaba de ser agua potable y apta para el consumo humano. El agua restante se la llevaba este acueducto hasta el canal que tenemos detrás del museo actual, y esto lo que hacía generaba el efecto sifón, reducía permanentemente la cantidad de agua y de esta forma reducía la velocidad con la que iba a llegar el agua a la fuente. ¿Se entendió? Ingresando por la puerta principal hay un pozo arqueológico de 2 metros de profundidad abierto. Les pido por favor que tengamos cuidado cuando ingresemos, ¿sí? Luana, ficou bem na minha frente, na minha frente. Quer passar? Quero. Tem. De aquel lado para que puedan ver mejor, por favor. Un poquito más allá para que puedan ver todo lo que les quiero mostrar.
Chicos, les voy a mostrar esta pared. Es una estratigrafía arqueológica, es nuestro mapa arqueológico. De antemano les aclaro que es imposible imitar tanto volumen de tierra, por lo tanto esto es original, ¿sí? Yo les hablé recién de una ciudad mendocina que fue destruida por un terremoto en 1861. Luego del terremoto hubieron 4 días de incendio, 3 días de inundaciones. Les voy a mostrar acá la ciudad que se destruye. Esta línea fue la ciudad que destruye el terremoto de 1861. Pueden apreciar una mandíbula de vaca, la parte inferior de la mandíbula. Ese hueso blanco que está al lado de él corresponde a las patas delanteras o traseras de la vaca, completamente calcinado. Esta línea negra la alcanzan a ver. Son los 4 días de incendio que afecta a Mendoza luego del terremoto, y este estrato de un sedimento diferente, que es limo, ¿lo pueden ver? Son los 3 días de inundaciones que va a dejar tapada la ciudad de Mendoza en barro para dar a la ciudad, paso mejor dicho, a la ciudad republicana o a la ciudad moderna. Y del otro lado lo que pueden apreciar es el acueducto que se llevaba el barro permanentemente de la fuente al canal que tenemos detrás. Ustedes pueden observar que en este caso no se encuentra el caño de cerámica que yo les indiqué en el ingreso. Esto se debería porque esto lo que hacía era simplemente desaguar los desechos y no le iban a colocar un elemento tan caro como un caño de cerámica vidriada a algo que simplemente llevaba desechos, ¿sí? Y en las paredes, bueno, pueden ver un montón de materiales arqueológicos. Tengo una pregunta. ¿Por qué después del lodo digamos, qué es todo este material que está agregado? Mirá, desde acá hacia arriba es material de relleno de 1930. Ah, relleno. Claro, de acá para abajo es la ocupación posterior al terremoto, ¿sí? Y esto va a quedar más tapado luego del terremoto. El barro no se va a limpiar, evidentemente no se limpia, se deja, y lo que hace la gente es vivir arriba del barro. Digo, esto es una costumbre que va a durar hasta la década del 60 en Mendoza. Esta zona es la que más se inunda, hasta el día de hoy se inunda, y a partir de un proceso de decantación queda el barro y la gente vivía arriba del barro. Por eso era tan... Y rellenan. Claro, en realidad, y vos lo debes saber como argentino, que somos conocidos los mendocinos por limpiar las veredas, ¿sí? Y justamente por esto, por el tema de las inundaciones. Esto, bueno, no es producto de una inundación, producto de una lluvia, pero las inundaciones lo que generaban era mucho barro en las entradas, y a partir del año 1950, 1960, se impone esta conciencia en Mendoza de limpiar la vereda para evitar la acumulación de tierra, ¿sí? El vecino, y de hecho hay premios, el vecino que más o mejor tuviese limpia su vereda, ganaba un premio. Y esto incentivaba a la gente limpiar los frentes de su casa, ¿sí? Si no, vivían arriba del barro, ¿entendés? O sea, el barro venía, tapaba y ellos vivían arriba, ¿sí? Salvo que afectara o no afectara las partes internas, pero la parte externa siempre estaba con barro, ¿sí? Y de hecho las calles eran de barro. Cuando comienza todo el tema de los adoquinados, que justamente para este periodo ya se preserva el adoquinado, ¿sí? Porque era un elemento bastante caro el adoquín en las calles, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, en las paredes pueden observar un montón de materiales arqueológicos, una herradura de caballo, una falange de vaca, son los dedos delanteros o traseros de las patas de este animal, ¿sí? Acá tienen que subir conmigo. Este es un invento de los arquitectos, no tenemos nada que ver los arqueólogos, si se pegan en la cabeza por la baranda, ya saben a quién insultar. Bien, esta es la vereda o la única vereda que tenía la plaza colonial, era la vereda que comunicaba la fuente con la iglesia de los franciscanos que se encuentra hacia aquel sector, dándole un rango de importancia a este templo, ya que estos pisos son bastante caros para el periodo colonial. ¿Alcanzan a ver el hueco que está detrás? Sí. Esa impronta de poste. ¿La pueden ver? ¿Esa que está justo ahí? Sí. Según la explicación de los arquitectos, para ellos esto era una farola que iluminaba la fuente en la noche. Nosotros no estamos muy de acuerdo con esta interpretación y para nosotros esto es parte de un cierre perimetral o de un vallado que evitaba que los animales ingresaran y contaminaran el agua, ya que el agua, si se dan vuelta con cuidado, salía de este hueco que pueden observar en esta pared y de ese receptáculo las personas venían a buscar el agua para su consumo. El agua restante se la llevaba este acueducto hasta la iglesia de los franciscanos, que también los abastecía de agua mineral y potable a esa orden religiosa. Pasaron muchos viajeros por Mendoza y varios hablaron de esta fuente. Muchos decían que el agua de esta fuente generaba una hinchazón en el cuello de las mujeres de tal forma que las convertía en un sapo. Esta es una enfermedad que se llama bocio, que tiene que ver con la baja cantidad de yodo en el agua y en el ambiente en Mendoza. Genera un trastorno en las tiroides que hace que a las personas les crezca el cuello. Pero como recién les decía, estas aguas son minerales, por lo tanto venían con alto contenido en yodo
y no generarían dicha enfermedad. Vamos a seguir caminando, cuidado acá la espalda y la cabeza, no se vayan a pegar, que es bastante angosto. Ay, ¿Alguna pregunta o un comentario? ¿No? Bueno chicos, si quieren, vamos a seguirlo.